Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Bienvenidos como cada mañana a este nuevo devocional. Hoy estaremos compartiendo la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, a partir del versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro. Dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. El Señor bendiga esta su preciosa palabra. Aquí vemos en este pasaje donde estamos ubicados en esta mañana la persecución acérrima que ya había empezado contra la iglesia del Señor, especialmente a sus discípulos, a sus apóstoles. Jacobo había sido muerto, asesinado ya por el rey Herodes. Jacobo, el hermano de Juan, el discípulo amado del Señor. ¿Recuerdan aquellos 4 hermanos que llamó el Señor? Bueno, parejas de 2 hermanos. Llamó a Juan y a Jacobo, y llamó a Pedro y a Andrés. El que se habla aquí es Jacobo, que ya Herodes le había dado muerte, y ahora Pedro estaba bajo prisión, que correría la misma suerte. Pero dice que la iglesia, los hermanos, oraban sin cesar, fervientemente, por toda la situación que estaban viviendo. Pero como todos sabemos que el Señor no se hace esperar cuando nosotros clamamos a Él, cuando le oramos con ruegos, con súplicas, con llanto, elevamos esas oraciones delante de nuestro Dios, el Señor se mueve, y se mueve con mucho poder, así como lo hizo en esta oportunidad, enviando a un ángel que libró a Pedro de la cárcel, abriendo las puertas milagrosamente y saliendo Pedro como si nada por en medio de toda la guardia romana que estaba allí. Entonces Pedro se presentó en la casa donde estaban los discípulos orando por el Señor. Pero fíjense el detalle de que ellos tenían fe. Ellos creían de que Dios podía hacer algo por Pedro y librarlo de mano de Herodes, porque él iba a correr la misma suerte que su hermano Jacobo. Pero fíjense que ella, esta mujer llamada Rode, que era criada allí de la casa de María, la madre de Juan Marcos, ella no abrió la puerta, que era lo que le correspondía, porque a nosotros nos corresponde siempre hacer algo, amados hermanos. Tenían fe, creían de que Dios podía hacer el milagro, pero cuando ya Dios lo hizo y cuando le correspondía a ellos hacer una acción, no la hicieron. Te quiero decir que nosotros, cuando tenemos fe, cuando le oramos a Dios, cuando le clamamos al Señor, a nosotros nos corresponde hacer algo. Dios hace lo imposible, pero nosotros nos corresponde hacer lo posible. ¿Recuerdan cuando el Señor resucitó a Lázaro?
El Señor tenía el poder o tiene el poder para hacer cualquier milagro, inclusive resucitar muertos. Pero a ellos les correspondía hacer algo. El Señor les dijo, quitad la piedra. Dios hace lo imposible y nosotros hacemos lo posible. Porque la fe sin obras es muerta. Amados hermanos, así podríamos enumerar otro pasaje, otro episodio, donde el Señor sana a aquel ciego de nacimiento, haciendo con saliva y tierra barro y se lo unta en los ojos. Pero ahora a él le correspondía hacer lo propio, y era irse a lavar al estanque de Siloé. Y fue así cuando recibió su milagro. Amados hermanos, ¿recuerdan aquellos 4 amigos que llevaban cargando a un paralítico? Y ellos se enteraron que Jesús estaba en un lugar. Tenían la fe, tenían la disposición para que su amigo fuese sanado. Y dice la palabra del Señor que lo subieron al techo de la casa y lo descendieron hasta el lugar donde estaba el Señor. ¿Y cuál fue el resultado? De que este paralítico recibió la sanidad. Y así, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña a través de este maravilloso pasaje es que nosotros tenemos que hacer algo. Escuché el testimonio de una hermana que quería tener un esposo porque estaba soltera y el tren la estaba dejando, y ella empezó a orar con pasión, empezó a clamarle al Señor, a pedirle por su esposo. Pero ella también hizo una acción que le compró la ropa a su futuro esposo. ¿Cómo lo quería? Ella decía que lo quería de baja estatura media, que no fuese tan gordo, tan grueso. Entonces compró un pantalón talla 32 y compró una camisa S. Así como quería ella a su esposo. Y su esposo llegó. Un hermano quería comprarse un carro y empezó a orar, a pedirle al Señor por ese vehículo. Y tenía allí en su casa, compró un vehículo de juguete pequeño, y allí empezó a orar y a clamarle a Dios, y Dios concede y ve el corazón nuestro cuando nosotros accionamos nuestra fe. ¿Quieres tener un bebé? Empieza a comprarle la ropa a tu bebé. No que es rosada, que es azul. Bueno, cómprala neutro, cómprala de color blanco, pero acciona, haz algo. Y de esta forma Dios moverá su brazo y su mano estará en favor tuyo. Amados hermanos y amigos, podemos enumerar tantas y tantas situaciones y eventos que se dieron en las Sagradas Escrituras, donde los siervos de Dios accionaron, hicieron algo, lo propio, lo que les correspondía a ellos hacer, y Dios hizo el milagro. En esta oportunidad, la iglesia oraba por la liberación de Pedro. Pedro estaba bajo prisión. Pedro iba a ser muerto también, porque más tarde Herodes, después que Pedro fue librado, empezó a buscar a Herodes y no lo halló. Aquellos soldados de la guardia romana, que eran 4 grupos de 4 por 4, 16, fueron también sacrificados. Pero la iglesia oraba fervientemente, clamó al Señor, y lo único que les correspondió a ellos fue abrir la puerta donde ellos estaban orando. Hay una acción que tú y yo tenemos que hacer para que se cumpla ese milagro, para que se den las cosas, amados hermanos. Por tanto, vamos a levantarnos, vamos a dejar la pereza, el letargo y aquello que nos impide recibir lo que estamos
pidiéndole a Dios, haz tu parte, haz lo que a ti te corresponde hacer. Dios hará lo imposible y nosotros haremos lo posible. Gracias le damos al Señor por este tiempo, por esta oportunidad tan bonita que nos regala el Señor de compartir su palabra. Oremos a Dios. Padre que estás en gloria, Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, mi Señor, por tu presencia a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos guías, que nos direccionas, que nos ayudas, Señor, que nos das, Dios, el discernimiento cada día, Dios. Gracias, Señor, por la fe que hoy tenemos, por la medida de fe que has puesto en nuestros corazones. Pero es necesario también que nosotros hagamos la obra, que accionemos, mi Señor, que hagamos algo, mi Señor, para que tu mano se mueva, para que las cosas se den, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos, oro por cada familia aquí representada. Te pido, Señor, que suplas la necesidad de tu pueblo, Señor, que traiga salud y medicina, Dios mío, aquellos que están enfermos, que necesitan de ti una intervención tuya, mi Señor. Te pido en el nombre de Jesús que ayudes a tu pueblo, Señor. Mira cuántas dificultades, cuántos problemas, situaciones difíciles que aún mis hermanos piensan que nunca van a salir de ello. Señor, tú eres el Dios poderoso, el Dios que puedes mudar los tiempos y cambiar las edades, Señor. Tú eres el Dios que puedes hacer la obra perfecta, Dios de los cielos, en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que traigas ese tiempo de paz, ese tiempo de refrigerio a nuestros corazones, que nuestros hermanos estén seguros, estén confiados, estén firmes en la fe cada día, mi Señor, porque tú eres un Dios veraz. En ti no hay mentira, en ti no hay engaño. Señor, en ti no hay sombra de variación. Señor, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Bendícenos, ayúdanos, Dios mío, en este nuevo día. En tus manos colocamos todo lo que vamos a hacer. Bendice la obra de nuestras manos y con la bendición tuya, esa bendición grande del cielo, la cobertura del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, esté sobre tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y te doy gracias. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga muy ricamente en este resto de día y nos vemos Dios mediante en un próximo devocional. Bendiciones a todos. Un abrazo gigante.